el ego, las ilusiones y el conflicto. Ok, primero que nada, una manera de definir a las ilusiones son los intentos de hacer que las mentiras sean verdad. ¿Okay? Es una manera que lo podemos visualizar. Y simplemente es un intento, porque nunca va a poder ser algo que no es verdad, llegar a ser verdad. Y a su vez el ego mismo es la mayor de las ilusiones. El ego por todos los medios trata de ser real, trata de ser verdad, y ese es el más estar encima o delante de la verdad misma. ¿Okay? Entonces, de todas las ilusiones que conocemos en el mundo, la mayor de las ilusiones es el ego en sí. Y es justamente con aquello que estamos identificados. O sea, cada uno está identificado con su propio ego. Alguna vez dijimos que identificarse significa convertirse en. Por lo tanto, mientras estamos identificados con nuestro ego, nos hemos convertido en nuestro ego. Y si el ego es la mayor de las ilusiones, entonces nos hemos convertido en una tremenda ilusión. Y por lo tanto, cualquier acción que nazca del pensamiento del ego necesariamente va a conducir a mayor conflicto. Y justamente aquí ponemos la señal del ego, es la presencia del conflicto. Entonces, cada vez que exista conflicto, por más leve que sea en cualquier aspecto, significa que ahí está la presencia del ego, porque el conflicto no es parte del reino de Dios. El conflicto no es parte del Espíritu Santo ni parte de Dios. Simplemente el conflicto es parte de las ilusiones, es parte del ego. Entonces, al ego podríamos también definirlo de esta manera: el ego es eso que crees ser tú. ¿Ok? Entonces, aquello que nosotros creemos que somos es justamente lo que es el ego. Aquello que creemos que somos, pero que en realidad no somos. ¿Ok? Y básicamente, obviamente también estamos hablando del común de las personas, que creemos primero en el aspecto físico, por ejemplo, cuánto medimos. Entonces nosotros decimos: soy una persona alta, o soy una persona baja, soy gordo, soy blanco, moreno, etcétera, etcétera. Esta es toda la parte de descripción física de nuestro cuerpo, pero creemos que somos, porque no decimos mi cuerpo es así, decimos yo soy flaco, yo soy atleta, yo soy no sé qué, viendo la parte física de nuestro cuerpo. Pero no solamente eso, sino también la parte de las emociones. En la parte de las emociones está todo lo que nos gusta y todo lo que nos disgusta. ¿Okay? Entonces ahí decimos que nos gusta comer, que nos gusta qué actividades, una serie de gustos, así también una serie de cosas que nos disgustan, pero todo eso sirve para describir a nosotros como ego. Y naturalmente también en un plano más arriba, que sería ya también en el plano mental, en el plano de los pensamientos, ahí también podemos decir quizás cuán inteligentes somos, el conocimiento que tenemos. ¿Okay? Entonces, con todas esas cosas vamos describiéndonos a nosotros mismos y creemos que somos todo eso. Y eso es exactamente la descripción del ego, pero eso es lo que no somos. ¿Okay? Entonces, el ego es eso que crees ser tú. Pero ahora, ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo pudo ocurrir que en un momento éramos una totalidad, en un momento cuando éramos uno con Dios, en un momento cuando Dios y el Hijo
de Dios, que en realidad somos todos nosotros, era exactamente lo mismo y no existía el ego. Entonces, ¿cómo pudo ser que ocurrió esto de que exista el ego? Entonces, la única manera para que el ego pareciera existir, tuviste que expulsar el conocimiento. ¿Okay? Recuerden que dijimos el conocimiento, cuando hablamos de conocimiento, no estamos hablando del conocimiento intelectual, estamos hablando del conocimiento total y absoluto. Entonces, antes de separarnos, y ahí esto lo ponemos entre comillas porque esto es imposible de hacerlo, antes de separarnos de Dios, poseíamos totalmente el conocimiento en toda su integridad. Entonces, siendo que nosotros éramos y poseíamos todo el conocimiento, ¿cómo pudo pasar que de pronto estamos identificados con el ego, donde el ego no solamente conoce muy poco, sino lo conoce mal todavía? Entonces, ¿cómo pudo pasar? Y aquí nos dice, para que el ego pareciera existir, tuviste que expulsar el conocimiento. Entonces, la única manera para que el ego pareciera, está subrayado, pareciera, es decir, imaginarnos que existe el ego, tuvimos que expulsar el conocimiento. ¿Ya? Y para imaginarte, aquí las palabras que estamos poniendo son bien precisas, porque es realmente una imaginación, una creencia. Para imaginarte que esto tome lugar, tuviste que inventar una magnífica herramienta, y esa magnífica herramienta es el tiempo. O sea, es realmente una genialidad que solamente el Hijo de Dios podía haber inventado. O sea, nosotros hemos inventado el tiempo para poder desplazar al conocimiento a la totalidad. Y eso solo puede ser un genio, que es el Hijo de Dios, que somos nosotros mismos. Bien, entonces el tiempo es la base de todo este mundo de ilusión. Porque recuerden que es el tiempo lo que ha desplazado al conocimiento, y ahorita vamos a ver cómo. El tiempo lo ha desplazado al conocimiento, y por lo tanto el tiempo se convierte en la base de toda la ilusión de este mundo. Bien, el tiempo es lo que permite que tengas una idea y la proyectes fuera de tu mente para no ser consciente de ellas. Acuérdense, eso hemos visto también en el primer taller, cuando hablamos acerca de la proyección, lo importante que es la proyección. Recuerden que en este mundo que vivimos, todo es una proyección de la mente errada, de la mente incorrecta, de la mente dividida. Entonces, pero eso no hubiera podido ser posible si es que no hubiéramos inventado el tiempo. Ahora comprendamos bien acerca del tiempo, a ver cómo funciona, cómo ha sido esa genialidad. Entonces, para eso reflexionemos en lo siguiente. ¿Okay? Si hay una parte del conocimiento de la cual no quieres ser consciente ni tener acceso a ella, entonces puedes llamarle mañana. ¿Ya? Entonces, a ver, fíjense, realmente reflexionen sobre esto, porque a su vez que vamos a ver la genialidad de la creación del tiempo. También, si lo comprendemos bien, está la clave para que deshagamos el tiempo y entremos nuevamente a ese reino del conocimiento y nuevamente nos encontremos en nuestro hogar, en el hogar del Padre. Entonces, ese tiempo ahí, nuevamente,
si hay una parte del conocimiento, el conocimiento recuerda que es la totalidad, ¿ok? Ahora, de esa totalidad, nosotros recuerda que somos el Hijo de Dios y tenemos todo el poder de Dios para crear. Entonces ahí decidimos y decimos una parte de ese conocimiento, que en realidad es la gran mayoría, ¿ya? Decimos, no queremos ser conscientes de esa inmensidad del tiempo, perdón, del conocimiento, ya no queremos ser conscientes ni tener acceso a ese conocimiento. A ver, vamos a dar de cuenta que todo el conocimiento es toda esta habitación, ¿ya? Y nosotros decimos, ya nos vamos a quedar con este pedacito y todo el resto no quiero ser consciente, ¿ya? Lo voy a ocultar de mi conciencia, ¿ya? Y tampoco no quiero ni tener acceso a ello. Entonces a eso le llamamos mañana, porque en el mañana no sabemos qué va a ocurrir. En el mañana es probablemente la próxima vida, ese mañana es de aquí a 1 billón de años, es la evolución misma. O sea, no tenemos acceso ni queremos tener acceso a ese mañana, ese futuro, ¿ya? Sino como que poquito a poquito lo vamos conquistando y eso le llamamos evolución, ¿ya? Por otra parte, si hay una idea que te gustaría apartar de tu mente, pero siendo posible tener acceso a ella, si así lo deseas, puedes llamarla ayer, ¿ya? En otras palabras, está ahí, a veces te puedes acordar, puedes no, o si haces memoria, puedes tener acceso, y a eso le llamas el ayer, ¿ya? Y recuerda que todo lo estamos inventando, porque al final todo, no hay manera de hacer esto, es sino un juego del Hijo de Dios que lo ha inventado. De hecho, esta parte no quiero saber, le llamo mañana. Esta otra parte puedo tener acceso, tal vez me acuerde, tal vez no, y eso le llamo ayer si lo traigo ahora, ¿no? Y aquello de lo que eliges ser consciente en este momento, puedes llamarle ahora, ¿ya? Pero al mismo tiempo todo esto existe en este mismo segundo. O sea, lo que llamamos el futuro está aquí. No hay tal futuro en el sentido que nosotros concebimos. Así lo mismo, no hay el ayer, el pasado, de la manera que concebimos, ni siquiera el hoy de la manera que concebimos. Todo está en este momento presente, ¿okay? En este instante presente, todo se encuentra, solo que hemos decidido una parte, quitarla de nuestra conciencia, y solo que quede una pequeñísima parte que le llamamos conciencia o el ahora. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí se entiende? Ya. Perfecto. Entonces, se fijan, al final es todo un juego de la mente, ¿no? Y a su vez también des en cuenta que ese futuro o ese conocimiento, esa totalidad, se encuentra en este mismo momento. Nosotros solo lo que hemos dicho, no, esto es futuro y no quiero saberlo, pero estamos jugando nada más. Por eso se dice que el momento que ocurre la iluminación, todo esto desaparece y se hace uno solo, ¿ya? Y no solo te das cuenta de ese todo, sino tú mismo de pronto te das cuenta que no había sido diferente que el árbol. Es más, el árbol estará allá, pero sabes perfectamente su sensación del árbol, del animal que pasa, de la otra persona. Tú y las montañas no hay diferencia, porque también es un juego de la mente que parte de esa creación la ha convertido en una montaña, parte de esa creación la ha convertido en animales, en plantas, en mundo si quieren, y de esa misma creación ha salido billones de seres humanos, pero todo está solamente dentro de la mente, ¿no? Y cuando ocurre el momento de la iluminación es dar un pasito atrás, y en ese paso atrás
ya no hay esa multiplicidad de formas, sino todo es una solo. Pero curiosamente en ese uno solo hay individualidad, pero en otro sentido, no en la individualidad que conocemos, esa individualidad de separación, sino existe una individualidad que todavía no la conocemos, pero en otras palabras, ese yo interno siempre va a seguir siendo ese yo y siempre creciendo en conciencia a mayores alturas, solamente que ya no va a estar identificado con el aspecto forma o las emociones solamente, ¿no? Entonces, continuando, una vez que te imaginaste que habías abandonado el conocimiento, ¿ya? Y recuerden que estamos enfatizando algunas palabras como imaginaste, porque de hecho es imposible abandonar el conocimiento, que es lo mismo que es imposible estar separado de Dios. ¿Okay? Es imposible, en realidad no es estar ya en este momento viviendo en una unicidad, en una totalidad, excepto en la imaginación. Recuerden, en el anterior taller vimos cómo Dios nos hizo libre en todo sentido, y en todo sentido, tanto para imaginarnos de aquello que no somos. Entonces, una vez que nos hemos imaginado que habíamos abandonado el conocimiento, eso por medio de esa herramienta que hemos inventado, el tiempo, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pareció que estabas incompleto. ¿Y por qué? Porque de esa totalidad, de ese conocimiento total, una parte lo pusimos como futuro, otra parte como pasado, ¿ya? Y solamente nos hemos quedado con el presente y si acaso con algo de acceso del pasado, y por lo tanto nos hemos sentido incompletos. Y el momento que pareció que estábamos incompletos es cuando surge la pregunta ¿quién soy o qué soy? Y la respuesta a esta pregunta de ¿quién soy o qué soy? Es lo que da nacimiento al ego, justamente. ¿Okay? Entonces, esta parte también es bien importante, porque nuevamente, a medida que nos vamos respondiendo qué somos, ¿ya? Vamos respondiendo, vamos poniendo nuevas respuestas a esa pregunta, entonces el ego también va cambiando. Ya dijimos de nuestra colección, de lo que decimos que describimos a nuestro ego, tanto en el plano físico, en el emocional y en el mental. Estudiamos una carrera, ¿ya? Una profesión, entonces ahora ya el ego puede decir, ahora ya soy licenciado. Entonces ya cambió tu definición del ego y por lo tanto, de acuerdo a la definición que damos a esta pregunta, es lo que hemos construido todo un sistema de pensamiento, y ese sistema de pensamiento se refleja exactamente en la creación de nuestro mundo. O sea, el mundo refleja exactamente lo que creemos que, digamos, percibimos, ¿ya? O sea, si nosotros nos percibimos como un profesional bien importante y que todo el mundo le va a pagar harto dinero, se crea todo eso, ¿ya? Pero si en eso tenemos culpabilidad hacia algo, entonces le restamos y nosotros mismos nos vamos respondiendo quién soy, si lo merezco, si no lo merezco, y así vamos cambiando la definición, el ego cambia y eso lo proyectamos en el mundo. ¿Okay? Y ya hemos hablado también varias veces que aquello que proyectamos es únicamente nuestro mundo, aunque parezca que es muy similar al mundo de los demás, pero es importante que hagamos también la prueba como otras personas
y de cualquier tema que estemos hablando, muchas veces asumimos que la otra persona está bien de acuerdo a nuestra percepción, quizás porque estamos en la misma clase, quizás porque somos hermanos, quizás porque vivimos en el mismo lugar, etc. Pero uno comienza a hablar y te das cuenta que hasta lo que parecía obvio, no es obvio en las percepciones, sino a veces puede ser hasta contraria a las percepciones. Y ahí uno va tomando conciencia que realmente uno fabrica totalmente el mundo de uno. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué pasó una vez que hemos abandonado el conocimiento? Entonces, aquí dejaste un vacío. Un espacio creado por la ausencia de compleción. Ok, entonces al estar incompleto ahí hemos dejado un vacío. Y lo que fue a ocupar ese vacío en ese espacio, ese espacio es todo un sistema de creencias. Esas creencias acerca de lo que tú eres. Y el resultado de esto el conflicto. Ok, entonces nos imaginamos nuevamente que el momento que de esa totalidad la hemos separado a través del tiempo. Okay. Entonces nos hemos sentido incompletos, lo mismo que hemos alejado una parte de eso, y en esa incompletud se ha creado un vacío, un espacio por la ausencia de compleción. Pero ese espacio con algo se tenía que llenar, y ese espacio lo vamos llenando justamente con todo un sistema de creencias acerca de lo que tú eres. Aquí le vamos a poner creencias, porque tampoco no hay manera de llenar ese espacio que de verdad no existe, porque de verdad nunca nos hemos separado de ese conocimiento. ¿Okay? O sea, nunca nos hemos separado de Dios, por lo tanto no hay manera de que exista un espacio. Todos recuerden que está en nuestra imaginación, ¿ya? Y por lo tanto está ocupado ese espacio por todo un sistema de creencias. ¿Y cuáles son esas creencias? Nuevamente acerca de lo que tú eres, ¿no? Y incluyen naturalmente digamos, todos nuestros hábitos, todas nuestras creencias, ya sea religiosas, filosóficas, morales, y en general, así, todas nuestras creencias. Y de aquí resulta obvio que lo que se desprende o el resultado es el conflicto, porque de pronto también ya existen dos sistemas de pensamiento: el pensamiento real, o sea, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, y el sistema de pensamiento que nosotros
hemos creado, que es el sistema de pensamiento del ego. Entonces ahí hay un conflicto, ¿okay? Entonces más adelante vamos a ver cómo resolverlo, este conflicto. Y aquí se desprende lo que dijimos al principio, que la señal del ego es la presencia del conflicto. ¿Ya? Por lo menos que hemos visto de todo esto que converge al conflicto, pero todo este es resultado del ego, todo este es resultado de esa creación, esa imaginación que hemos hecho. Entonces, cada vez que surja un conflicto, por más pequeño que sea, en cualquier área, estamos hablando que ahí está la presencia del ego. ¿Okay? Y por lo tanto también es la ausencia de la paz y de la alegría. ¿Okay? Entonces, mientras haya conflicto, no hay paz, no hay alegría. Entonces, cada vez nos vamos dando cuenta de todo aquello que nosotros mismos hemos creado, y por lo tanto, si queremos apuntar al objetivo verdadero de nuestra vida, que es el estado de paz, esa paz verdadera, de alguna manera tenemos que deshacer todo esto que hemos creado. ¿Okay? Lo cual es muy distinto a creer que para llegar a esa paz ya también tenemos que construir todo otro sistema de pensamiento o modificar nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra forma de ser, o entrenarnos en cualquier sentido. Nos damos cuenta que no, el camino más bien es deshacer aquello que hemos hecho. Y ese camino de deshacer es lo que le llamamos justamente la expiación. Es ese plan que nos lleva de aquello que creemos ser lo que no somos, llevarnos a lo que verdaderamente somos. Y como va a ser al final, deshaciendo este sistema de pensamiento de creencias. ¿Y dónde está esto? Está en nuestra mente. Entonces, por lo tanto, el verdadero trabajo se hace en nuestra mente. ¿Okay? Ahora, acuérdense que les dije que hay una parte del curso que dice que podemos ahorrar hasta 1000 años dentro de nuestra búsqueda, de nuestra evolución, si hacemos alguna cosa. ¿Okay? Y entonces vamos hacia eso. Y les recuerdo también que el curso no habla las palabras como por adorno. ¿No? El curso cuando dice nunca, pero es nunca, pero nunca. El curso dice todo o todos, pero se refiere pero todos hasta la última hormiga, pero es todos. O cualquier expresión que va poniendo el curso en realidad es bien absolutista. ¿Ya? No hablen de manera relativa, pero entonces también cuando habla, dice es posible saltar 1000 años, también no es una expresión nada más, sino literalmente lo está diciendo, ¿ya? O sea, literalmente. Ahora, todo lo que hemos visto es exactamente para llegar a ese punto, ¿ya? Porque si se los decía únicamente ese punto, tal vez no tiene mucho sentido, porque nuevamente estamos hablando de algo que va más allá de nuestra lógica, ¿ya? Y por lo tanto lo que les voy a decir en realidad es algo demente para el ego, ¿no? O sea, entonces les voy a decir, el ego va a decir, esto es demente, ¿no? Pero el único demente realmente es el propio ego, son los pensamientos que ha creído todo esto que es posible, y ahorita actuamos de acuerdo a esto, ¿no? O sea, realmente creemos que existe futuro, existe pasado, que podemos estar separados de Dios, realmente creemos que estamos incompletos, realmente creemos todo, que somos malvados, que somos todo, o sea, lo creemos. En todo eso está la verdadera demencia. Y ahora lo que les voy a poner, esto es lo único cuerdo y coherente. Sin embargo, el ego que escuchen va a decir, esto es demente. Ya. Una consulta. Sí. Una persona, supongamos que ya
ha llegado a ese punto del cual hemos hablado y bueno, algunos ejemplos de iluminación también que tú nos has dado, ¿no? Sí. Estas personas ya que digamos han llegado a iluminarse, han llegado a ver, ¿cómo es la vivencia en este plano físico? Porque continúan todavía viviendo en este plano físico, sí, ¿no es cierto? Pero exacto, ya se han iluminado. Entonces, estos o sea, ya conocen, ya saben la verdad, ya se han iluminado todo. Pero ¿y cómo ya viven en este plano físico? Y ya, o sea, esa es buena pregunta. Y a ver, les voy a contestar de acuerdo, digamos, un iluminado muy reconocido en el Oriente llamado Nisargadatta Maharaj. Él desde niño vivía en una parte de la India en una absoluta pobreza, ¿no? Con sus padres, realmente en una chocita, diríamos, tal vez así como nuestros indiecitos del Alto, pero los más pobres así era realmente. Y el padre se dedicaba a vender tabaco en la calle, ¿ya? O sea, tenía su puestito ahí, vendía tabaco para todo el que pasaba. Y él como niño, bueno, se crió en eso, también le ayudaba al ladito de su padre a vender el tabaco, etcétera, hasta que muere su papá y le deja el negocio a él, ¿ya? Entonces también él comienza a vender tabaco y viviendo en pobreza, apenas lo que vendiera para comer, de la comida más barata, nunca podía comprarse el más mínimo mueble, ni ropa, ni nada, era así en lo más mínimo de pobreza. Pero él tenía un despertar espiritual muy grande, entonces él siguió un maestro espiritual, le dio ciertas claves, etc. Y llegó el momento que se ilumina, ¿ya? Entonces, antes de iluminar, él se tenía que, digamos, tenía que valerse en la vida vendiendo tabacos. Se iluminó y el resto de su vida siguió vendiendo tabacos. Sí, o sea, todo lo que esta persona, digamos, se ha creado, o sea, toda la forma de la vida que está viviendo es lo que se ha creado, de acuerdo a sus creencias, ¿no? Claro, luego se ilumina, sigue viviendo así, pero esas creencias que tenía ya no existen, porque ya las deshizo. Sí. O sea, totalmente la limpió y por lo tanto él se da cuenta totalmente que no es cuerpo. Además en las entrevistas le decía, pero usted ha nacido así. Decía, no, usted cree que yo he nacido, pero yo soy alguien que nunca he nacido y que nunca voy a morir. Soy el no nacido. Pero ¿cómo si usted tiene cuerpo? O sea, pero él decía, pero eso es lo que usted ve, pero él estaba totalmente en otra cosa. O sea, continúa su vida en este plano físico con las creencias que antes se había creado, sí, pero obviamente en su interior ya sabe que no... Exactamente. Antes quizás le dolía el estar pobre, el estar, quién sabe que no estar en paz, estar en conflicto, y después físicamente no cambia nada, pero él ya está completo en absoluto, con una paz total y completa. Cada día que pasaba la pasaba con un tremendo gozo, con dicha, etc., ¿no? Entonces esa es la diferencia y eso es lo realmente espiritual, no es cambiar el medio ambiente, ¿okay? Pero cada quien tiene un guión que cumplir en su vida, porque para algunos sí puede ser su guión o lo espiritual, es traer de arriba y ponerlo en el plano físico y etc., pero es tu guión. ¿Ya? Pero eso nos muestra como un gran iniciado, un gran iluminado, que es este Nisargadatta Maharaj. Su guión no era ese, se iluminó y continuó en el plano físico exactamente lo mismo, ¿ya? Pero tampoco eso indica que ese sea el camino. Conocemos de otros iluminados, por ejemplo, por mencionar a Osho, que la mayoría de ustedes lo conocen, han leído, ya también era todo lo contrario, era un multimillonario que hasta parecía que despilfarraba su dinero porque tenía 90 Rolls Royce para su uso. No era para una institución, era para su uso. O sea, obviamente
lo volvió a utilizar un auto después de años, ya le tocaba utilizarlo al otro y cambiando todos los días y lo que quiera, ¿ya? Pero ni el uno ni el otro están mostrando espiritual, como decir lo espiritual es así o es así. No, simplemente es su papel en la obra de teatro, ¿ya? Pero ambos, si quitamos su papel de obra de teatro, ambos están en la misma condición de absoluta dicha, ¿no? O sea, entonces, eso es la cuestión y la parte también difícil del libro, que a veces queremos o creemos que todo lo que estamos haciendo es para cambiar nuestra condición externa. Pero el libro en ningún momento habla nada de cambiar su condición externa, pero sí su condición interna. Y lo correcto ni siquiera es cambiar, porque ya lo eres. Es más un reconocimiento, es más un deshacer todo este sistema de creencias y para lo que a llegar lo que siempre fuimos. ¿Okay? Entonces puede ser que continuemos haciendo lo mismo que hacemos en nuestra vida diaria, pero con una dicha total y absoluta, con una paz que nada la quebranta. No nos sentimos amenazados en lo más mínimo, estamos con una seguridad total y absoluta. Pero puedes ser que sigas vendiendo tabaco en la calle, puedes seguir quizás siendo empresario, puedes seguir siendo vendedor en una tienda. Nada de eso en realidad te interesa ni afecta a tu camino espiritual ni a lo que eres verdaderamente. ¿Ok? Entonces, continuando lo que decíamos, ahora sí, escuchen esto. Todo lo que tienes que hacer cuando experimentes el más leve signo de conflicto, di: esto es conflicto, esto es del ego, esto no es real y esto no tiene por qué estar en mi vida. Y habrás adelantado 1000 años en tu búsqueda de regreso a Dios. ¿Qué? Eso está en el libro. ¿En el libro? No. No sé. Ahí. Bueno, tal vez sí. A ver, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Escribes algo? O lo escribimos. Sí, por favor. Entonces, cada vez que experimentes el más leve signo de conflicto, Perdón, No, tranquila. esto es conflicto, esto es del ego, esto no es real y esto no tiene por qué estar en mi vida. Y habrás adelantado 1000 años en tu búsqueda de regreso a Dios, ¿no? O sea, desde acá hay 4 cosas que tienen que decir. Si se olvidan una de ellas, entonces ya solo van a adelantar 700. No, inclusive podrían hasta olvidarse qué es lo que dicen y tan solo tengan esa actitud y pongan las palabras que quieran, igualito funciona, ¿ya? O sea, no es ni siquiera una fórmula mágica, sino es ese estado de conciencia al cual acceden, digamos, a través de esto. O sea, ni siquiera se lo tienen que aprender de memoria, pero eso sí tienen que hacer caso, porque recuerden nuevamente el curso de milagros, aquello que te dice no es por decir. En otras palabras, dice: cuando experimentes el más leve signo de conflicto. No, a ver, denme ejemplos de conflictos. Todo el día te vas a pasar diciendo exactamente. todo el día, porque estás, digamos, esperando, no sé, el minibús en tu trabajo, en tu familia, tus hijos, o sea. Exactamente. Porque te dice el más leve sí. Sí. Tengo sueño y no voy a ir al curso de milagros, voy a hacer siesta. Estás conflictuado. O tienes, digamos, ya el curso y luego tu familia te necesita. Pues no vayas. El conflicto, ¿no? Y tienes que...
Entonces es hasta la más leve sensación que de pronto no te sientes en paz, o este momento no estás sintiendo alegría, no estás sintiendo dicha, o cualquier cosa que crees que pueda ocurrir, cualquier pequeño miedo, cualquier pequeña preocupación de cualquier cosa en el futuro, cualquier resentimiento, una pequeña rabia, una pequeña molestia porque han visto en el minibús cómo han maltratado a la persona, la cholita que estaba subiendo, o sea, la más mínima molestia, ¿ya? Tiene exactamente el mismo significado que si tuvieras la más grande de las rabietas. Es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Si dejamos pasar una, da exactamente lo mismo que dejar pasar el otro. Y si lo dejamos pasar, entonces no funciona esto. Entonces no es tan sencillo como parece a primera vista. ¿Y por qué? Porque va a requerir un estado de alerta tremendo, un estado de conciencia tremendo. Y en realidad nosotros no estamos conscientes ni alertas la mayor parte del día. Entramos en nuestras actividades y nos olvidamos totalmente y ahí reaccionamos de acuerdo a todo lo que está ocurriendo en el día, ¿no? Y hasta creemos que así se debe reaccionar. Si alguien nos insulta, ahora yo también. Alguien nos está tratando de sacar de la fila, no, ahora va a ver quién soy y lo que fuera, o sea, sea lo que sea. Pero ahí no estamos conscientes de todo lo que está pidiendo. En realidad no había sido tan sencillo. Esto involucra un estado de alerta continuo, ¿ya? Y nuevamente, esto es no una fórmula que necesariamente hay que repetirla, sino es como entrar en ese estado de conciencia, de darte cuenta de ha ocurrido algo de conflicto, darte cuenta que el ego está metido ahí y no tendría por qué estarlo. Solo tengan esa actitud, así un segundo, un milisegundo, ocurre otra cosa, un milisegundo, y así, pero estar alerta no es sencillo, ¿ya? Y eso lo vamos a comprobar. Sin embargo, la fórmula es exageradamente sencilla, ¿ya? Pero esto también debe de venirse la alerta en las noches, ¿no? A la hora del sueño, con estos sueños macanudos que se generan. Sí, pero no hablemos en el estado de vigilia, porque en el estado de sueño, ¿cómo nos acordamos de hacer esto? Tal vez ya no estamos conscientes. Hablemos de estar consciente en el estado de pues vigilia. Cuando ¿no? sueñes en el pasado, que estás soñando con toda la parentela pasada, amistades y todo, y es donde debes de estar más consciente. Claro, Porque pero en el estado de vigilia, no en el sueño, en sueños, ¿no? Porque en realidad en el estado de vigilia también es un sueño constante que estamos viviendo en la vida, pero también hay el sueño en sueños, que es cuando en la noche dormimos. O sea, tanto estamos dormidos de noche como en vigilia, en ambos casos estamos dormidos y no queremos estar despiertos. Iván, esto tal cual está así, no está en el libro, pero está en el libro explicado de alguna forma. Ah, ya. ¿Qué? ¿Está? ¿Está explicado esto de alguna forma en el libro No. o no está? No, no está. ¿Y de dónde lo has sacado? Perdón. De sus charlas con Dios. ¿Ah? De sus charlas con Dios, pero que por Ahorita lo digo. favor. Pero hay otra parte más. Hay otra parte Que te más. ponga el autor. Con sus charlas de la noche. También te libros que no había su letrero. Es español. Lleva libros por el libro, las clases, descortes Franco todavía no terminé. Estaba pasando el bilingüe.
escuchen esta otra parte. ¿Ya? Y debido a que hoy día es un sábado especial, la oferta va a ser 2 por 1. No solamente vamos a ahorrar 1000 años, sino 2000 años. ¿Y de qué se trata? Dice, entonces di, me quedaré en calma y escucharé la voz de Dios. Fíjense ese complemento. No solamente hemos reconocido la ilusión, la no realidad, ahora me quedo en calma y escucho la voz de Dios. ¿Ya? Entonces, no solamente dejé ser vacíos, sino lo estoy llenando, y en tu escucha te habrás ahorrado 1000 años más de búsqueda de la realidad de lo que tú eres como hijo de Dios.